Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así comienza la oración con que Jesús nos enseñó a cómo orar. Abriendo un paréntesis, Jesús nos puso esta oración como un ejemplo de relación con el Padre y de cómo debemos acercarnos, como una estructura de oración, por así decirlo, de cómo debemos de entrar agradecidos con Dios, luego acercarnos y reconocerlo a Él como Padre, para también luego poder pedirle, pero sin olvidar adorar y reconocer quién es Él para cada uno de nosotros. Jesús no hizo esta oración como para que lo tomemos como un rezo de constante repetición que a lo largo a veces se vuelve hasta insensible, en el sentido de que ya una repetición que hacemos, no la hacemos de corazón. Jesús está buscando que nosotros podamos tener una relación cercana, y así como nos acercamos a hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, Él quiere que nosotros podamos hablarle en libertad, que salga de lo más profundo de nuestro ser, en sinceridad, y no una decoración que a veces está de más. A pesar de este maravilloso ejemplo, a muchos de nosotros nos cuesta muchísimo orar en voz alta. A veces, ¿quién quiere orar por las ofrendas? ¿O quién quiere orar para comenzar una reunión? Y todo el mundo queda en silencio, y es porque a veces tenemos una mala idea de la oración. E incluso nos cuesta a veces levantar oraciones en lo privado. Y el motivo de ello es que muchas veces queremos que nuestras oraciones sean de palabras perfectas, que sean palabras técnicas, teológicas, que sean que suenen muy bien delante de todos los demás, y no nos conformamos con una sencilla oración. Hoy vamos a estudiar una pequeña oración que aparece en el Antiguo Testamento, que para el escritor del libro tuvo que hacer una parada para resaltar a esta persona. Así que vamos a comenzar este tercer episodio de Creciendo en la Fe, llamado Un clamor poco común. Bienvenidos. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas son de aquellos que la mayoría los pasa rápidos, y en algunos de los casos ni los leemos. Es que son tantas las genealogías que aparecen allí, que contienen nombres que son hasta difíciles de pronunciar. Esta viene desde Adán hasta el regreso de la cautividad de Israel, y arropa en ella hasta más de 500 nombres. Pero en medio de tan inmensa lista encontramos un pequeño freno que hace el autor para detenernos allí y ver a un pequeño personaje que hasta muchos creerán que es irrelevante, pero yo me preguntaría, ¿es irrelevante? Claro que no, porque hubo algo en este hombre que obligó al historiador a realizar una pausa para hablar y comentar sobre algo que hizo. Más diría en contra de Jabes que si escudriñamos las escrituras de principio a fin, no encontraremos ninguna otra referencia acerca de su existencia. Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Y dice: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Que el Señor bendiga su palabra y hable a nuestros corazones. Comienzan estos versículos diciendo: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y vamos a definir qué es la palabra ilustre. Y se define ilustre como alguien o algo que es muy conocido por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad. Quiere decir que al resaltar que Jabes era más ilustre que sus hermanos, quiere decir que
Jabes destacaba más sobre sus hermanos, hacía las cosas mejores que sus hermanos, hacía las cosas con excelencia, que lo que hacía era significativo. Y por sobre todas las cosas lo hacía bien ante Dios, porque si el historiador tiene que detenerse un momento para hablar sobre él, es porque hacía las cosas bien delante de Dios. Ahora, ser más ilustre no es arrogancia ni es vanidad, pues solo describe lo que Dios piensa de nosotros al reconocer nuestra debilidad. Ahora, si tratamos de destacar sobre otros, si yo lo que estoy buscando es, en el sentido de competencia, si yo lo que estoy buscando es arrollar, pasarle por encima a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia, hasta la misma gente que me acompaña en algún ministerio, y quiero es ser más importante que ellos y sobrepasar y que el hombre me vea, pues estamos actuando en nuestra carne. Ahora, si nosotros tratamos de destacar ante Dios, allí sí es nuestro espíritu el que está actuando. Cuando trato de destacar delante de Dios, es que cumplo su palabra, es que lo busco en ayuno, en intimidad, en oración, es que le dedico mi vida, y mi vida es testimonio y ejemplo. No me uno a lo que los demás hacen. Pero porque todos lo hacen, está bien, ¿no? En esta época mucha gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es allí cuando la iglesia del Señor tiene que ser relevante, tiene que ser ilustre ante Dios, para que la gente pueda decir, en verdad hay un impacto y una diferencia en esa persona. Yo quiero de ese Dios que tú tienes, porque cambia las vidas. Pero si yo me comporto de igual manera, entonces no puedo dar testimonio. ¿Y qué van a decir? Eso es lo que Dios transformó, pero entonces Dios no hizo nada. Si yo me uno, si yo busco a ese Dios, pues mi vida va a ser igual. Lo único es que voy a ir todos los domingos a la iglesia. Y esa no es la imagen del evangelio que Dios nos ha dado. Ahora, Pablo anhelaba llegar a la meta. Dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no dice que él anhelaba ganar y llegar de primero en esa carrera. Pablo decía, quiero llegar. Es que juntos con mis hermanos, entre todos, hagamos este recorrido de la fe. Y como decía en el primer episodio, no hagamos competencia entre nosotros, sino que entendamos nuestros roles. Y cada uno de nosotros destacará ante Dios, y no para que nos miren los hombres, no para que nos miren los pastores, nuestros directores, nuestros líderes. Es para que Dios sea y se agrade en lo que nosotros estamos haciendo. Pero Jabes comienza esta oración. ¿Y por qué le decimos un clamor poco común? Porque la oración de Jabes es de 2 líneas, y Jabes sencillamente fue directamente ante Dios, le dijo lo que necesitaba de él, le dijo lo que quería de su parte, y dice la palabra de Dios que Dios le otorgó. Pero ya aclaramos que Jabes era una persona ilustre, era una persona que destacar, era una persona que hacía las cosas bien. O si me dieras bendición, dice Jabes. En primer lugar, podemos observar que Jabes necesitaba de la bendición de Dios. Veamos un poco por encima de la época en la que Jabes vivió. El pueblo de Israel ya está instalado en la tierra prometida. Todos recuerdan e incluso han podido ver cómo Dios los ha guardado con su poder y sus milagros. Y ahora cada uno toma posesión de su territorio. Jabes creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos nuevos y de milagros. Entonces, ¿por qué no pedir un nuevo milagro?, dice él. Y así empezó Jabes su oración. Pero, ¿qué es una bendición? Bendecir en el sentido bíblico significa pedir o impartir un favor sobrenatural. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Ahora, ¿cuántas veces, tanto tú como yo, nos hemos sentido que nos hacen falta las bendiciones de Dios? Sentimos que estamos solos, sentimos que las cosas no nos salen bien. Y esta situación nos hace sentirnos tristes, frustrados, cansados, amargados y hasta decepcionados. Y a veces hasta cuestionamos y peleamos con Dios. Pero es que muchas veces tampoco pedimos a Dios como debemos. Porque muchas veces queremos pedir cosas
de nuestra carne. Queremos pedir, son malcriadeces, queremos pedir, son cosas para vanidad. Y Dios nos dice, yo te voy a dar es lo que tú necesitas, no lo que tú en tus caprichos quieres. Yo te voy a dar mi bendición, porque la bendición que yo te doy es la que añade y te enriquece y no añade tristeza en ella. Ahora, lo interesante acá es que Jabes deja que Dios sea quien decide esas bendiciones, porque Jabes le dice necesito, Señor, que tú me des tu bendición. Jabes no le está imponiendo nada a Dios. Jabes no le está diciendo, Señor, tú tienes que darme esto y estás obligado porque en mis antepasados tú hiciste esto y estás obligado ahora a que tú lo hagas. No, Jabes simplemente le dijo. Por eso es que decimos que muchas veces no pedimos a Dios como debemos. Es que Jabes deja que esa bendición provenga de la mano de Dios, porque él sabía que lo que venga de la mano de Dios será de mucha ayuda, será de gracia y sumará para su vida. Porque él entendió que ese regalo, esa bendición que vendría de Dios sería mayor que lo que su mente humana pudiera pedir. Ahora Jabes le pide al Señor luego que ensanche su territorio. Le dice, y si ensancharas mi territorio. Él consideraba que su territorio a lo mejor no era suficiente. El término territorio podemos definirlo como un lugar propio para poder crecer y desarrollarnos en el ministerio y dones que el Señor nos conceda. Jabes oraba para que Dios le diera más territorio para conquistar como tierra prometida. Nosotros debemos orar para que Dios nos dé más oportunidades de servirle. Es curioso, pero a la vez cierto, que cuando alguien nos pide algo para hacer en favor de Dios y de su iglesia, nuestros primeros pensamientos vengan a ser cuáles son los impedimentos que tenemos para no poder hacerlo. Deficiencias tales como habilidad, dinero, valor, oportunidades. Claro, entendiendo también el llamado de parte de Dios que alguien haya tenido. Y eso es un paréntesis y algo que debemos de tener obviamente en mente. Pero surge una pregunta. Si Dios nos ama y sabe que el cielo es mejor que esto, ¿por qué nos deja aquí? ¿Por qué nos deja acá en la tierra? La respuesta es obvia, porque quiere que podamos proclamar el evangelio de Jesucristo, que podamos cada día más, primero para gloria y honra de su nombre, que podamos alabar y bendecir su nombre, pero que también podamos proclamar las buenas nuevas de salvación, que tomemos más territorio, que ensanchemos los límites y alcancemos así a muchas almas para Él. Ahora, al pedir más territorio, esto representa más trabajo. Porque mucha gente dice, Señor, dame más, yo quiero que tú me des el llamado que me has prometido, hazme pastor, hazme esto, porque es lo que mucha gente busca, pero no han estudiado o no se han puesto a pensar el pequeño detalle que al yo pedir ensanchar más mi territorio, más responsabilidad me va a venir. Mientras mayor sea el territorio que yo quiera ganar, eso va a representar batallas, luchas que voy a tener que hacer para poder conquistar ese territorio. Mientras más grande sea el espacio que ya yo conquisté, entonces mayor será el trabajo de cuidado, de protección, de labrar, de sembrar que yo voy a tener. Cuando yo le digo al Señor, ensancha mi territorio, cuando yo le digo, ensancha mi ministerio, no estoy diciéndole para ser más famoso, no le estoy diciendo para que todo el mundo me conozca y viajar por todas las naciones. Si eso viene, es por añadidura y bendición, pero hay algo que debes de tener claro, es que más trabajo es cuando vendrá. A quien más se le da, mayor demanda de parte de Dios tendrá. Estas son las matemáticas nuestras, la de que mis habilidades, mi experiencia, mis enseñanzas, mis entrenamientos recibidos, mi personalidad y apariencia, mi pasado y las expectativas de los demás ven de mí, ese es el territorio que se me asigna. Pero Dios dice, no, estás equivocado, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Porque ahí entra que las matemáticas de Dios son que mi disposición
y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, entonces ese será igual a mi territorio asignado ensanchándose. Ahora, Jabes le dice, y si tu mano estuviera conmigo. Jabes sentía que necesitaba que la mano de Dios estuviera con él para que las circunstancias le fueran propicias. Otras veces nos sentimos que la mano de Dios esté con nosotros y entonces nos sentimos inseguros, temerosos de que algo malo nos pueda suceder a nosotros o a nuestros seres queridos. Tenemos miedo de que alguien o algo nos pueda dañar por no sentir la protección de Dios. Sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros y bendice, entre comillas, a aquellos que no guardan sus mandamientos y pensamos que en vano hemos guardado su palabra en nuestros corazones. Así como lo pensó Asaf en el Salmo 73, que él veía que los malos prosperaban y le iban bien, pero él decía, en vano yo he guardado mi corazón porque sigo tu ley, cuido, medito tu palabra y tú no me bendices. Y pareciera que no todo está bien. Quizás Jabes era el más opacado de sus hermanos. Quizás era también el más pobre, no lo sabemos, con menos territorio que los demás. Y sentía que la bendición de Dios no estaba con él. Y por lo tanto se sentía muy propenso a que el mal lo alcanzara. A lo mejor por su nombre, que dice que fue dado en dolor. Ya fue marcado con su nombre. Pero al igual que Asaf, cuando entendió que solamente en Dios está nuestro deleite, que solamente en Dios está nuestra paz, y cuando nos acercamos a Él, estamos, como dice Colosenses, que estamos completos en Él, no nos hace falta nada. La mano del Señor es un término bíblico que expresa el poder y la presencia de Dios en la vida de los que conforman su pueblo. Jabes termina esta oración diciendo, y me librarás del mal para que no me dañe. Jabes necesitaba del cuidado de Dios en su vida para que lo librara del mal, para que esto no lo dañara. Jabes le había pedido a Dios anteriormente que lo bendijera y que ensanchara su territorio. Esto podría llevar a enfrentar batallas, luchas, guerras, al igual que tú y yo cuando Dios nos llama a nuevos lugares o ministerios para servirle. Sin duda alguna, nuestro adversario vendrá con todo para querer quebrantar nuestra fe, para querer dañarnos. Pero es una lucha también con nuestras debilidades y concupiscencias que pueden dañar nuestra vida espiritual, emocional y hasta física. Jabes le decía, Señor, yo necesito primeramente que tu bendición esté conmigo para poder ensanchar ese territorio y luego que tú me ayudes para que me puedas librar de el mal, para que nada me toque. Aún pareciendo una oración poco común, termina diciendo que Dios le concedió lo que pidió. Jabes no utilizó, oh amantísimo, glorioso Señor. Jabes no utilizó términos teológicos profundos. Jabes simplemente se acercó con corazón sincero delante de la presencia de Dios. Las peticiones de Jabes, en resumen, fueron las siguientes. 1. Bendíceme. 2. Ensancha. 3. Ayúdame. 4. Líbrame. Las 4 pueden parecer sinceras, sensibles y hasta nobles, aunque no muy sobresalientes, pero justo debajo de cada una de ellas se esconde un gran principio capaz de romper los moldes de nuestras vidas para que así Dios pueda empezar a actuar de una forma milagrosa en ellas. Esa fue la oración de Jabes. Decirle al Señor con corazón sincero lo que su alma y su ser necesitaba. Ahora, para concluir, la palabra de Dios nos enseña 4 elementos fundamentales para que Dios escuche nuestras oraciones. Y el número 1 es que debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio de pecado. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Número 2, debemos de tener fe completamente y únicamente en Dios. Dice Santiago 1:6-7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es creer la convicción de que Dios tiene poder y que Dios puede hacer la cosa. Pero ahora, primero nos acercamos a Dios con corazones limpios, luego con fe en que creemos completamente y únicamente en Él y que creemos en el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora esto nos lleva al tercer, que debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Porque tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Pero ahora, este tercer punto, que muchas veces se ha malinterpretado y que luego vamos a estudiar sobre este pasaje bíblico, pero ahorita no es el punto. Este pedir en el nombre de Jesucristo nos va a llevar a un cuarto punto que debemos de considerar cuando nosotros oramos al Señor, y es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas y permanecer fieles a sus mandamientos. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No es para cumplir mis caprichos, no es para cumplir mis malcriadeces, como lo hemos dicho, sino es para que Dios me dé conforme a su voluntad y a los planes de bendición que tiene para mi vida. Cerramos con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice, y les regalo este versículo para que lo puedan atesorar en su corazón, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que de Jabes podemos sacar grandes principios para que podamos adorar al Señor y acercarnos a orar con corazones sinceros y hacer una oración genuina, pero también saber acercarnos a ese trono de la gracia para hallar el pronto socorro. Nos vemos en un próximo episodio de Creciendo en la Fe. Que Dios les continúe bendiciendo.